una cosa que me parece muy interesante del libro de Fundamentos de la Arquitectura, que también tiene un capítulo dedicado al programa. ¿Qué es lo que plantea ese capítulo dedicado al programa? Plantea que el programa básicamente es una lista de requisitos, ¿sí? Donde ustedes, ¿qué aporta esto? Por ejemplo, habla de cómo funcionan ustedes en taller con el programa. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Van a hacer una simulación en todos los talleres de diseño donde el cliente no existe. El cliente no está necesariamente ahí. El cliente es el profesor, los profesores. O sea, ¿qué va a hacer? El programa en la facultad está decidido, por un lado, por el nivel en el que están en el plan de estudio. Entonces es típico que en segundo año hagan vivienda unifamiliar. Ya no tan así, pero a veces, ¿sí? La escala de algunas cosas, digamos, a veces hace, en algún año tienen hospitales o programas de alta complejidad, digamos, o multifunciones. Entonces, el programa lo van a decidir, va a ser diferente, de diferente nivel de complejidad según el nivel en el plan de estudio, según el enfoque pedagógico de cada grupo de docentes. Entonces ustedes van a entender cuando vayan, ahora en primer año no pueden elegir, pero después podrán elegir los talleres y cada taller tiene su manera de abordar el tema del programa. Cada grupo de personas piensa de una determinada manera la arquitectura y la lleva a cabo, y entre esas cosas está cómo se relaciona con ese programa. Por otro lado, algunos equipos docentes a veces incorporan clientes reales. ¿Qué es lo que hacen a veces? Llaman a algún personaje a que venga y cuente y diga qué es lo que quiere, y entonces todos diseñan para esa persona y esa persona después dice si le parece bien o no, ¿sí? Eso es un tipo de simulación, ¿sí? Por otro lado, hay a veces circunstancias coyunturales que también tienen que ver con la elección del programa en la facultad. Ahora, por ejemplo, hay una invitación a pensar la ciudad. Y entonces muchos de los talleres van a trabajar en programas que tengan que ver con algún tema urbano de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y con alguna problemática. Bueno, eso se da, ¿por qué? Porque viene la municipalidad, el gobierno de la provincia, algún ente exterior y plantea la problemática para que se resuelva o se piense o se reflexione sobre un determinado tema, ¿sí? Son las causas exógenas que provocan cambios en la cultura. O sea, exógenas de la facultad, fuera de la facultad. ¿Qué es lo que se requiere? Que el alumno tenga cierta comprensión del espacio, que sepa que hay cosas que a veces no están pensadas, dice el texto, adición de elementos ausentes, porque a veces en los programas se han olvidado de algunas cosas y entonces tienen 2 o 3 requisitos y bueno, falta algo acá, falta esto, falta aquello, porque si no, no funciona. Bueno, eso también tiene que pensar el arquitecto. Tiene que tener un concepto desde el cual pensar todo el programa y sobre todo hay muchas veces que en los programas hay elementos contradictorios. Entonces tiene que tener capacidad de innovación y de negociación para poder cumplir con esas cosas. Por otro lado, ¿qué es lo que dice este capítulo? Que se puede hablar de dimensiones, de funciones, de relaciones, de códigos en el programa. ¿Por qué? Porque en el programa se habla de los elementos dimensionales, entonces se refiere a las medidas, generalmente en relación al cuerpo humano, a las medidas de los muebles, a la medida de los vehículos con los cuales hay que trabajar, ¿sí? Y a las variaciones que tienen las cosas en el tiempo. O sea, en un programa, si yo hago una casa, puedo hacerla ya pensando con que me acabo de casar
y quiero tener 5 hijos. Y entonces ya, si puedo, voy pensando que la casa va a crecer, ¿sí? Entonces, o que la casa se va a achicar y que la voy a dividir. O sea, puedo pensar en variaciones dimensionales en el tiempo. Puedo pensar en la funcionalidad. Hay espacios multiusos, espacios flexibles, como los habíamos dicho. Puedo pensar en las relaciones, y es aquellas cosas que tienen que tener relación directa entre sí. Y además tengo que pensar en el programa, y es fundamental, en el código. ¿Qué es el código? El código de edificación me dice qué es lo que yo puedo construir y qué es lo que no puedo construir, ¿sí? ¿Cuántos metros cuadrados puedo hacer en un determinado terreno? Eso también es parte de la función del programa. Entonces, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con esto, que es una matriz de relaciones, donde van a tener que hacer eso, donde ustedes van a tener que, por ejemplo, hacer acá el listado de todos los elementos de un programa, ir marcando cuáles son las relaciones. Entonces, por ejemplo, esto es un teatro. Entre el vestíbulo del teatro y el auditorio principal, si yo veo acá y acá, hay una relación directa entre el vestíbulo y el auditorio principal. Ahora, entre el vestíbulo del teatro y el camerino, y no hay ninguna relación, ¿sí? O sea, y puedo ir marcando la situación relacional entre los diferentes espacios en esta matriz. No importa si no lo entendieron ahora, ya lo van a entender porque lo van a tener que hacer en taller muchas veces probablemente, o en otros ámbitos. A mí me encantó, eso es respecto del programa empírico. Ahora, el programa innovador, hay veces que se innova en la arquitectura y se hacen cosas que no estaban pensadas. Y a mí me encanta una cosa, lo he puesto acá para leerlo, porque dice: las grandes obras de arquitectura inevitablemente trascienden los simples datos empíricos de un programa, introduciendo elementos y relaciones que aportan más a un edificio que una simple resolución de sus requisitos fundamentales. Inspira a los usuarios y se dirige a una audiencia más allá de sus límites. Mejora el entorno física y experiencialmente. Y es lo que pasa con la Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada no responde a los requisitos del señor Kaufman, pero ha inspirado a generaciones de arquitectos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta también la empatía, o sea, el sentir, el entender al cliente, entender lo que quiere. Hace falta empatizar con lo que es el programa y entonces entender las diferencias culturales, como por ejemplo esta de la casa del huerto de ciruelo, y entender que puede hacer así una casa en Japón. Acá probablemente no. Otra cosa que pasa con los programas es la hibridación. A veces el programa tiene una lista de necesidades y lo que hace el arquitecto es poner dos cosas juntas que antes no existían. Por ejemplo, en el High Line en Nueva York había... ¿Alguien conoce lo que es el High Line? En Nueva York había una línea de trenes sobreelevados que después de un tiempo dejaron de funcionar y estaban todas estas líneas ferroviarias abandonadas, hasta que a un arquitecto se le ocurrió que en vez de demolerlo se podía hacer un parque para que se pudieran unir por arriba de las calles, pudiera haber un lugar de relajación y además que pudiera unir los edificios a una determinada altura. Esa hibridación, digamos, esa idea de mezclar dos cosas que no estaban previstas que se mezclen, fue fantástica. Estas son imágenes del High Line de Nueva York que se ha transformado en un paseo, en un parque en altura, ¿sí?, de un diseño espectacular y que todos los neoyorquinos lo usan. Y antes eran vías abandonadas. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una manera de innovar que es esa. Otra de las maneras es innovar
por la limitación. Yo ya les mostré antes esta obra de Shigeru Ban, donde debido al terremoto juntó rollos de papel, cajas de cerveza y armó un refugio. O como esta limitación, porque la limitación a veces es muy productiva. A veces cuando uno tiene límites produce más que cuando no los tiene. Imagínense por un momento si alguien les dice, mira, vos vení y construíme la mejor casa que puedas en el lugar que se te ocurra con la cantidad de dinero que quieras. Es difícil empezar así, ¿eh? Imagínense si uno no tuviera límites, es difícil saber si uno puede elegir cualquier terreno, cualquier cantidad de espacio, cualquier cantidad de dinero. ¿Qué elegiríamos? Bien distinto. Entonces, el límite que está impuesto por el programa suele ser una bendición. Después decimos, no, es que no había más plata, por eso me salió así de fea. ¿Y qué es lo que dice Balkrishna Doshi cuando hace estas casas para gente que tiene muchas limitaciones económicas en un estado donde hay muchas limitaciones económicas? Dice, el diseño convierte refugios en hogares, viviendas en comunidades y ciudades en imanes de oportunidades. Y eso es con lo que quiero terminar la clase. O sea, el programa es la lista de necesidades. Lo que ustedes hagan con ese programa, con esa lista de necesidades, es lo que los va a transformar en una gran oportunidad o en un desastre. Esperemos que ese programa, manipulado con sensibilidad, con empatía, con conocimiento, con reflexión, permite que hagan grandes obras de arquitectura.